Buen día, mi nombre es Joan Alviares y les vengo a hacer una exposición sobre la resistencia eléctrica. Comencemos. La resistencia eléctrica es toda oposición que representa la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado. Además de esto, también es la oposición que tienen los electrones al moverse a través de cualquier tipo de conductor. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán George Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. A continuación, conoceremos cómo calcular la resistencia eléctrica. Primero, según su resistividad, podemos calcular una resistencia de un conductor del tipo cable por la siguiente fórmula. R es igual a ρ por L sobre S, donde ρ será la resistividad del material, L la longitud del cable y S el área de la sección transversal. Como se muestra en la imagen, el valor de S y L queda muy claro. El problema que tenemos es la resistividad, pues la resistividad es un valor genérico que traen cada uno de los materiales, sean conductores, metales, semiconductores o aislantes, que podemos hallar en tablas en cualquier parte en internet. Yo por aquí estoy dejando como ejemplo una sola. Segundo, vamos a calcular la resistencia según la ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán George Simon Ohm. Es una de las leyes de la electricidad y establece que la diferencia de potencial que aparece en los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente e igualmente proporcional a la resistencia de dicho conductor. Como vemos en la figura, B es igual a I por R. Pero nosotros no vamos a calcular diferencia potencial o voltaje, como también se le llama. Nosotros vamos a calcular la resistencia. Haciendo un pequeño despeje, podemos ver que la resistencia es directamente proporcional a la diferencia de potencial en sus pines e inversamente proporcional a la corriente que lo atraviesa. Tercero, según la influencia de la temperatura. Resulta que los materiales habitualmente tienen un coeficiente de temperatura, simbolizado como alfa. En este caso, el coeficiente determina el aumento o disminución de la resistencia eléctrica de acuerdo a la variación de la temperatura y a la naturaleza de cada material. Este coeficiente se encuentra en la fórmula de resistencia que podemos ver a continuación, según el cambio de temperatura, donde R sub 0 es la R a temperatura a 0 grados Kelvin o a 0 grados centígrados, y se puede mostrar por la resistencia es igual a ρ por L sobre S, como lo vimos hace rato. Y el delta T es el incremento de la temperatura en grados. Este coeficiente también lo podemos encontrar en tablas en internet. Por aquí les estoy dejando una. Ahora aprenderemos lo que es asociación de resistencia. Para asociar resistencias tenemos varios métodos, entre los cuales está la resistencia en serie. Las resistencias están en serie cuando al aplicársele diferencia de potencial a dicho arreglo de resistencias podemos decir que pasan por ellas la misma cantidad de corriente. Cuando vamos a arreglar resistencias simplemente debemos saber que si las resistencias están en serie, la resistencia total será la suma de cada una de dichas resistencias. Como vemos en la figura, RT es igual a R1 más R2 más R3. Pero la resistencia en serie general será de la siguiente expresión. La resistencia en paralelo, sin embargo, es cuando se le aplica diferencia de potencial a todas las resistencias y esas resistencias tienen el mismo voltaje cada una de ellas. Para arreglar resistencias en paralelo hay que tener pendiente de que las resistencias empiezan y terminan en el mismo nodo, como se presenta en la figura. Cuando vamos a arreglar resistencias en paralelo, podemos observar que es 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Es decir, el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. La fórmula general de la sumatoria del arreglo de resistencias en paralelo está en la siguiente expresión. Otra forma de hacer una asociación de resistencias es la transformación de delta estrella y estrella delta. Cuando vamos a hacer una transformación de delta a estrella, el valor de cada una de las
resistencias dentro de la estrella es igual al cociente del producto de las dos resistencias en la estrella adyacentes al mismo terminal entre la suma de las resistencias de toda la estrella. Mientras que si vamos a hacer la transformación de estrella a delta, el valor de cada una de las resistencias del delta es igual a la suma de las dos resistencias de la estrella adyacentes al mismo terminal, más el cociente del producto de las dos resistencias entre la otra resistencia. Es decir, como se presentan en la figura con sus respectivas fórmulas. Ahora sabremos algunas de las aplicaciones que tienen las resistencias. Entre las aplicaciones que se pueden señalar está el restringir el paso de corriente de un circuito cuidando los otros componentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se forma un gran circuito dentro de una placa, dentro de una baquelita, dentro de un protoboard o lo que sea, la resistencia tiene la capacidad de aguantar la corriente que viene desde la fuente de poder, teniendo cuidado con los otros componentes del circuito, como capacitores, como circuitos integrados, LEDs o otro tipo de componentes, los cuales necesitan una corriente para funcionar, pero si se pasa de un valor de corriente específico se pueden echar a perder. Entre otras aplicaciones que podemos encontrar también está el generar disipación de calor a través de la potencia. Cuando a una resistencia se le coloca una corriente específica, empieza a liberar energía en forma de calor. Las aplicaciones que le podemos tener a esto son bastantes, entre las cuales podemos mencionar las duchas eléctricas, las cuales con la resistencia podemos calentar el agua, y las planchas con las cuales la resistencia podemos calentar la parte inferior de la plancha para poder hacer su función. Otra de las aplicaciones que se le puede dar a la resistencia eléctrica está proporcionar caídas de voltaje necesarias en los circuitos, es decir, formar divisores de voltaje. Cuando nosotros necesitamos una cantidad de voltaje específico dentro de un circuito y no tenemos cómo darle esa alimentación al circuito, podemos colocar una serie de resistencias arregladas, como lo expliqué hace un momento, para hacer un divisor de tensión a través de la ley de Ohm y poderle generar a dicho lugar el voltaje específico que necesitamos. A continuación conoceremos lo que son los tipos de resistencia. Los tipos de resistencia pueden clasificarse entre resistencia fija, resistencia variable y resistencias especiales. Entre las resistencias fijas que no deben cambiar su valor están las de hilo bobinado. Estas resistencias fueron las primeras en producirse y aún hoy siguen siendo utilizadas para potencias con disipaciones elevadas. Las resistencias de esta clase están compuestas por hilos bobinados conductores que poseen formas de espiral y se coloca en un material cerámico. Esta variante se suele utilizar en aquellos casos en los que se precise una importante estabilidad térmica, resistencias muy altas, potencias de pocos vatios y estabilidad del valor de resistencia por un prolongado periodo de tiempo. Por otro lado, también existen las resistencias a carbón prensado. Las resistencias de este tipo son también de las más antiguas y están compuestas por grafito y polvo comprimido que adquiere forma de tubo. Este tipo de resistencia se caracteriza por su inestabilidad ante la temperatura, su elevada tolerancia, también por emitir ruidos térmicos altos y por la sensibilidad al transcurso del tiempo. Otro tipo de resistencia fija que podemos mencionar es la resistencia de película de carbón. Este tipo de resistencia está compuesta por una película de carbón que se coloca en el interior de un tubo cerámico. A diferencia de las anteriores, tiene una mayor resistencia al paso del tiempo. Su estabilidad térmica es superior, además de esto no presentará ruido térmico tan elevado como la de carbón prensado. Otro tipo de resistencia sería la resistencia de película de óxido metálico, que al igual que la anterior, son más utilizadas actualmente. En cuanto a su fabricación, se aproxima o es muy similar a las de película de carbón, pero su funcionamiento es similar a la película metálica que veremos a continuación. Entre otros de los tipos de resistencia fija podemos mencionar las resistencias de película metálica. También son muy utilizadas actualmente. Esta versión presenta una estabilidad y ruido térmico mejorado en relación a las anteriores. Se caracteriza
caracteriza por resistir mejor al paso del tiempo y por poseer coeficientes de temperatura poco elevados. Otro tipo de resistencia que podemos mencionar son las resistencias de metal vidriado. Estas resistencias resultan similares a las anteriores, pero con la diferencia de que la película metálica es reemplazada por vidrio, compuesta por polvo metálico. Gracias al vidrio, estas pueden resistir mejor a la inercia térmica, por lo que se comportan de forma más eficientes frente a la sobrecarga. La desventaja que presentan este tipo de resistencias es que su coeficiente térmico no es muy bueno. Culminadas las resistencias fijas, ahora vamos a conocer las resistencias variables. Una resistencia variable es un dispositivo que tiene un contacto móvil que se mueve a lo largo de una superficie de una resistencia a valor total constante. Este contacto móvil se llama cursor o flecha y divide la resistencia en dos resistencias cuyos valores son menores y cuya suma tendrá siempre el valor de la resistencia total. Las resistencias variables se dividen en tres categorías. Primero, potenciómetros. Los potenciómetros se fabrican con valores de resistencia desde prácticamente un ohmio hasta un valor máximo de varios megaohmios. Este valor suele ir impreso en el propio potenciómetro de forma numérica sin códigos. Para regular su valor se acciona un mando que se desplaza en unos modelos de forma giratoria y en otros modelos de forma rectilínea. El potenciómetro normalmente suele ser utilizado como un divisor de voltaje. Segundo, los reostatos. La función reostato consiste en la regulación de la intensidad de corriente a través de la carga, de forma que se controla la cantidad de energía que fluye hacia la misma. Se pueden realizar dos maneras equivalentes. La primera, conectando el cursor de la resistencia variable a la carga con uno de los extremos de la terminal de la fuente, y la segunda, conectando el cursor de los extremos de la resistencia variable y a la carga, y el otro un borne de la fuente de energía eléctrica, es decir, en una topología con una carga del circuito de conexiones en serie. Los reostatos son usados en tecnología eléctrica o también llamada electrotecnia 2 en tareas tales como los arranques de motores o cualquier aplicación que requiera variación de resistencia para el control de la intensidad de la corriente eléctrica. El último tipo de resistencia variable que tenemos son los trimmers. Los trimmers tienen una finalidad y forma de operar muy parecida al de los potenciómetros, con una pequeña excepción. Los trimmers suelen ser más pequeños y carecen de mando para accionarlos. Para ajustarlos se usa una herramienta que nos recuerda un destornillador y van montados en el interior de los equipos donde el usuario no tiene acceso a ellos desde el exterior. Esto quiere decir que un trimmer regula un asunto que escapa a la competencia de los usuarios, estando más bien dedicado a un técnico o un personal cualificado. La última característica de los tipos de resistencia son las resistencias especiales. Llamaremos resistencias especiales a varios tipos de resistencia cuya característica principal es que el valor de su resistencia no es constante, sino que depende de alguna magnitud externa. Estas resistencias se fabrican con materiales especiales, generalmente semiconductores. Dependiendo de cómo haga su variación de resistencia, las clasificaremos en, primero, fotorresistencias o fotorresistores. Son aquellas resistencias variables cuyo valor varía según la luz que incide sobre ellas. Cuanto mayor es la intensidad de la luz que llega a la fotorresistencia, es menor la resistencia que ofrece al paso de la corriente. Segundo, los varistores. Los varistores son resistencias variables en las que el valor de la resistencia disminuye a medida que incrementa el voltaje al que se somete el elemento. Los últimos tipos de resistencias especiales son los termistores. Los termistores son aquellos que tienen la capacidad de variar su resistencia según la temperatura. Entre los termistores tenemos los NTC o Negative Thermistor Coefficient. En estos elementos la resistencia va decreciendo a medida que aumenta la temperatura. La relación entre el valor de la resistencia y la temperatura no es lineal, sino exponencial. Se emplean en su fabricación óxidos semiconductores de níquel, cobalto y zinc. No cumplen con la ley de Ohm. Por otro lado están los PTC o Positive Thermistor Coefficient.
En estos elementos el valor de la resistencia va aumentando a medida que aumenta la temperatura. Se emplean como sensores de temperatura y para proteger del sobrecalentamiento de los componentes sensibles a la temperatura. Y así concluye esta breve explicación sobre la resistencia eléctrica. Les habló Joan Alviares, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Aquí les dejo mis redes sociales. Si les gustó el video, compártalo o suscríbanse. Muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video.